Hola, buenas tardes. Bueno, en breve comenzaremos con la entrevista al presidente de la FACO, el sensei Héctor Maroli. Creo que ya lo tenemos al sensei Maroli aquí junto a nosotros. Muy bien, bienvenido. Sensei, estamos por acá. Bien. Ahí estoy tratando, ahí estamos. ¿Cómo le va, Ahora sí. sensei? ¿Cómo anda? Gracias. Tratando de redondear la tecnología, porque si no... No, pero enseguida nos acostumbramos, Sensei. Al comienzo es un poco engorroso, pero después además es muy bueno. Isadora-san, Rodrigo Noes, Sensei. Bueno, bienvenido a la Sí, charla esta, al primer ciclo, gracias. primera entrevista del ciclo de entrevistas de FACO, una idea que surgió de la Comisión de Maestros, y creo que es muy buena, Sensei, porque las autoridades que están dentro de FACO son personas reconocidas a nivel nacional y son maestros con mucho respaldo internacional. Y si los puede nombrar a los diferentes maestros Sensei. Sí, los integrantes del Consejo de Maestros Ujú. son Jorge Acosta, Ajá. Alejandro Ayala, Cecilia Salvucci, Ujú. José Ramírez, Rubén Maroli, y me quedó Facundo Rolando, Ajá, también. Humberto de la Piazza, Sí, sí. y no sé Grandes si me quedó personas, alguno más. Sí. grandes personas todas. Pablo. Sí, sí, Jorge Ruiz Díaz también es otro de los integrantes del Consejo de Maestros. Ujú. Yo O también sea, son personas que así, tengo el honor de integrar también el Consejo ese. Gracias por la por aceptación. supuesto, Gracias. por Y, supuesto. y el Sensi Maroli es el grado más alto que tenemos en la federación. Es el fundador de la FACO. Sensi, ¿nos podrías contar un poco la historia de la FACO, así en resumido? Porque es una de las únicas entidades de artes marciales o de karate, precisamente, con un reconocimiento por parte de la IGJ, ¿no? Y también de un organismo que usted me comentaba el otro día, de los cuales somos número dos, me parece, ¿no? Sí, sí, el Registro Nacional de Instituciones Deportivas, sí. Sí, Mm. sí, ahí está la otra entidad que es FAC, Ah, Federación Argentina de Karate, que tiene el número 50, y nosotros que tenemos el número 103 de las entidades nacionales deportivas. Son las únicas dos que están registradas en ese organismo, ajá. como entidades oficiales, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Sí, con respecto a tu primera pregunta, FACO nace por una necesidad de los grupos okinawenses de tener cierta representación Mm, a nivel de organizaciones. mm, Siempre las organizaciones las habían manejado siempre los grupos de las llamadas escuelas japonesas, ¿no? Tanto no solamente Shotokan, el caso de Itosukai en la Argentina, mm. manejaron bastante tiempo el tema deportivo, y también la organización. Y los okinawenses no han tenido esta, quizás, no sé si necesidad o no tuvieron la impronta de querer tener una organización. Nosotros, la otra generación que le siguió a los maestros okinawenses, empezamos a tener esta manera de funcionar. Mm. Por ahí en lo personal pasó de que, siendo alumno de Jorge Brinkman, convencía en ese momento a Brinkman Sensei que integre la Federación de Karate de la República Argentina, que fue fundadora de la UCO. O Ah, sea, la entidad fundadora de UCO era FKRA en ese momento. mm, Y nosotros la integramos. Después, bueno, hubo grupos que se empezaron a escindir de esa federación. Yo el último cargo que tuve ahí fue de secretario en la FKRA, hasta que después quedó disuelta. O sea, los grupos que la integraban se empezaron a esparcir, y en ese momento yo seguí un poco tratando de integrar otras organizaciones, y ahí me acoplo a la Confederación Argentina de Karate. mm, Dos razones. Uno, porque Pedro Fatore, por una cuestión de amistad con Pedro Fatore,
y con Carlos Prina, que era el presidente en ese momento, en el cual nos conocíamos hacía muchos años. Así que siguiendo la trayectoria de querer estar dentro de organizaciones, que es la manera de poder hacer crecer al karate, era de esa manera, y no seguir estando en escuelas individuales al arbitrio exclusivo o al manejo exclusivo del maestro de ese momento que se le antojaba estar o no estar en una organización. La FACO nace con la idea de un proyecto planteado en Okinawa cuando estábamos en un congreso que se hizo en Okinawa, el primero y único, porque después no se volvió a repetir, que se llamó Ugeisai, que era el Congreso de las Artes Marciales. Eso fue en marzo de 1989, en la que estuve presente, y bueno, ahí se planteó la idea de proyectar al karate okinawense, de la isla de Okinawa, lógicamente, y todas sus escuelas, proyectarlo a nivel internacional. Se ha hablado de hacer unos torneos internacionales, y a la cual se le había puesto una fecha que era 1996, estábamos en el 89, lógicamente que iban a venir a los años posteriores. Esa organización estaba financiada totalmente por lo que es la gobernación de Okinawa. Entonces deciden hacer un pretorneo mundial en 1995 para testear un poco, a ver a cómo llegaban hacia los occidentales y cuánta gente iba a tener interés en participar. Y se hace ese torneo premundial en 1995. Nosotros ya teníamos todos estos vínculos, se nos informa de Okinawa que se iba a hacer ese torneo premundial, y nosotros, para no ir un poco desorganizado, y veníamos ya de 2 años de reuniones de querer formar una federación, terminamos de fundar en octubre de 1994 la Federación Argentina de Karate y Judo Okinawense. Y así fuimos, organizados y legales, ya con personalidad jurídica otorgada por la IGJ. Así que nosotros fuimos la primera organización que participó del primer evento internacional que organizaba Okinawa. Fuimos exclusivamente como federación, a la cual la federación no restringió de que entren escuelas en forma individual y viajasen junto con nosotros. Así que bueno, ahí fue el inicio de la federación, participando de ese torneo premundial. Ese fue el objetivo, o sea, apoyar a un movimiento internacional que intentaba organizarse. Sí, y después tuvieron también participación en la CAC, la Confederación Argentina de Karate, y también se hicieron varios torneos en conjunto aquí en Buenos Aires, donde participamos nosotros, sí. Usted y yo, competimos. Creo que hubo favoritismo del lado suyo, Sensei, por eso me No, fue... Muy buen ese día me ayudaron los kamisamas. Usted sabe que me acuerdo todavía de su kata, me lo acuerdo, de la presencia que tenía, de la fuerza que tenía ese kata, y después yo buscaba... Te agradezco. yo buscaba eso que había generado usted dentro del kata cuando hacía, en el Seisho, dije, voy a estudiar eso. Estudié, y bueno, uno sigue siempre estudiando, así que... Pero me sirvió para tener parámetro y para seguir creciendo. Así que le agradezco por esa inspiración. ¿Sí? Bueno. Sensei, perdón, lo saco de contexto, pero vamos a hacer saltado así. Dígame porque comento esto, de que hizo un kata excepcional. A ver, ¿cómo ve usted al kata? ¿O cómo es el kata? ¿Cómo lo siente? Porque detrás de eso es que lo hace de esa forma. Para mí el kata es como una danza. Bueno, lo hará como una danza. Para mí el kata es como un desfile. Bueno, hará como un desfile. O un baile, como muchos dicen. Bueno, creo que, ¿cómo lo entiende usted? A ver qué nos puede dejar sobre algo como específico, técnico, porque veo que hay muchos también profesores y practicantes. ¿Cómo lo ve el kata, Sensei? ¿Qué siento, qué debe sentir? O cómo la historia del kata, como para redondear, a ver cómo podemos mejorar nosotros con su información. Sí, generalmente hay una frase que circula mucho en el mundo del karate que kata es karate. Pero está bien, queda como una forma, queda lindo, suena lindo, pero hay que ver cuál es el contenido.
Yo creo que la mejor manera es, hay una manera de poder explicarlo, quizás desde nosotros los occidentales, porque los okinawenses, o mejor dicho, los japoneses tienen una manera y es una cuestión y una raíz cultural. Sí. Nosotros no tenemos esa raíz cultural porque no somos descendientes de japoneses, lógicamente. Pero ¿qué pasa? Nos manejamos por la pasión, nos manejamos porque esto nos gusta y a veces buscamos la manera de poder explicarlo. Yo creo que la mejor manera, o la mejor manera de entender qué es kata es una máscara. Hay un libro que se llama Los juegos y los hombres, de Roger Calois, que es de 1936-37 ese libro, muy viejo. Pero hay una parte donde este hombre clasifica los juegos y hay una parte donde habla de la máscara. Y Mm. es increíble porque hace al detalle esto de que generar una máscara para asustar a otro o una máscara para agradar a otro, pero generalmente tiene ese criterio, ¿no? O sea, Mm. hace un ejemplo como que en dos hermanos el más grande se pone una bolsa con dos agujeros para que el hermanito más chico vea los ojos y la intención era asustarlo. Cuando el más chico se asustó, se sacó la máscara para que viera que ¿Qué era era el él? hermano. O sea, Mm. claro, la intención de la máscara, y por ahí Kata es eso, es una máscara. Generamos nosotros una máscara cuando ejecutamos, tratamos de convencer con los movimientos, Mm. tratar de convencer al que mira que quizás en esto sí tiene que ver con la cultura okinawense, que el que mira debe pensar qué peligroso que es esta persona haciendo esto, con esos movimientos quizás certeros o tratando de hacer o representar lo que cada kata hace. En Es, el caso, yo creo que una vez. sí, en el caso de los estilos, el practicante, por lo menos a mí me pasó, es buscar qué es lo que tengo que representar. Mm. Y eso es a veces lo que a veces parece que queda de lado y se versa más de hacer una figura sin saber qué es lo que está representando. Ah, En el caso de nosotros, de Shorin, las katas de Shorin Ryu representan hombres, guerreros y dioses, ¿no? O sea, en este caso, y los movimientos se tienen que asemejar a felinos, pero siempre representando a guerreros dioses y a estos felinos que nosotros hacemos en la forma humana. Eso es lo que hace. Los otros estilos, como en el caso de Goju-Ryu, que tiene animales, tiene hombres peleando y tiene insectos, como tiene una kata donde representan la mantis religiosa y la grulla. Y el Uechi-Ryu, que tiene tres animales, dos reales y uno mitológico. ¿Sí? Tiene un dragón, que es el mitológico, y después tiene el tigre y la grulla. Yo creo que el practicante lo que tiene que buscar, que mientras uno está aprendiendo, es tratar de ver cómo representa de la mejor manera lo que significa esa kata y al estilo al que pertenece. O sea, si yo pertenezco a Shorin, mis movimientos tienen que representar dioses guerreros y animales felinos. Eso es lo que uno busca y tratar, no vamos a hacer a la perfección lo que el animal puede hacer de manera tan perfecta, pero nosotros asimilamos los movimientos. Y eso es lo que pasa cuando genera la máscara. ¿Sí? En este caso, una kata es una máscara preestablecida. Si yo solamente me dedico a hacer los movimientos, hay una persona detrás de una kata. Ahora, si yo lo que quiero hacer es convencer con mis movimientos, lógicamente que genero esa máscara. Cómo miro, cómo me muevo, cómo hago las pausas para generar esa intención de que estoy atento a todo. O sea, para mí, en lo particular, me representa una máscara y elijo cuál es la que quiero hacer. ujú. Claro. Sensei Nishiyama decía que son símbolos. Eso que acaba de decir usted, que son símbolos. Símbolos representan algo, ¿no? Claro. Por No, supuesto. no parecer, sino ser, buscar ser eso, ¿no? Parte de eso que hace. Y más allá de la representación que está ejecutando, trata de convencer. Esto es como, a veces nos ha pasado de que uno quiere explicarle a gente que no es del mundo de karate y le querés explicar qué es kata y es bastante difícil al que no hace karate. Pero pasa a veces, he tenido oportunidades de decir, por ejemplo, en lo que es el kata deportivo va a responder
a un reglamento. ¿Está bien? Va a decir de qué manera posiblemente va a ser aceptado. ¿Por qué? Porque el árbitro tiene pautas para evaluar. En esas pautas para evaluar es cuando yo me preparo para ejecutar. Entonces ahí por ahí uno lo ve de una manera un poco más profesional, pero hagamos esta comparación. Si yo tuviese que ir a un campeonato mundial y tuviese que elegir un practicante o tuviese que llevar un ejecutante de kata, y me dijeran, no puede llevar un karateca, tiene que llevar una persona común y tiene 90 días para entrenarlo. Y yo elegiría a Julio Boca, por ejemplo, porque tengo claro que es un artista que tiene un nivel de representación espectacular, toda su vida artística ha sido eso, y yo creo que lo primero que me va a preguntar es qué tengo que representar, y yo le tengo que explicar esto. Le tengo que mostrar una kata que él va a tener que aprender y ejecutar y decirle cuáles son los movimientos de los dioses, cuáles son los movimientos de los guerreros y cuáles de los animales felinos. Y no es karateca. O sea que también tiene esa posibilidad. Por eso se considera que kata es la parte más artística del karate. Me parece que el estudiante ahí es donde tiene que hacer, o el practicante, hacer la mayor cantidad de veces posible para poder dominarla. Dominar los movimientos primero y después interpretarlo. Cuando lo va a interpretar, a veces uno busca a otra persona que le dé información. Tiene un sensei, va y le pregunta, pero a la hora de ejecutar va a estar solito, con sus pensamientos, con sus movimientos y con lo que quiere representar. Ahí ya no le va a valer el sensei todo lo que le dijo, va a ser pura y exclusivamente lo que en ese momento sienta y lo que sabe que quiere representar. Si quiere asustar o quiere agradar, eso lo elige uno antes de salir. En lo mío, lo particular, siempre fue asustar. Sí, sí, me quedó muy grabado ese kata, como le decía. Sí. Entonces, ¿qué nos puede decir de la kata de Shotokan Sensei? Que, de acuerdo a la historia, ¿qué nos puede decir sobre la kata de Shotokan? Son tan tradicionales como cualquier kata del karate okinawense. Han devenido de lo que era en Okinawa el Shorin-ryu, porque Funakoshi Sensei fue alumno de Itosu Sensei. Sí. Más de Itosu que lo que cuenta la historia de Asato. O sea, dentro de lo que se investiga en la historia, hay muy poco datos sobre Asato Sensei, pero sí mucho de Itosu. Y Itosu fue un gran reformador del karate, un gran reformador, un gran docente del karate. Yo creo que hoy el mundo del karate todavía no le dio el lugar que merece este hombre. Itosu Sensei fue el que terminó defendiendo, porque, a ver, nosotros es muy común en la historia de las escuelas de karate querer contar la historia de su escuela y ascender para arriba. Y a veces los historiadores de karate cometemos errores. ¿Y cuándo cometemos errores? Cuando extrapolamos toda la historia de karate, de la cultura que lo rodea y del momento histórico en el que estuvo esos movimientos. Entonces nosotros, Itosu tuvo que vivir una circunstancia que era, Okinawa había perdido su autonomía como reinado, habían perdido su territorio porque la reforma Meiji, el nuevo emperador Mutsuhito, toma las tierras y la convierte en una provincia de Japón. Y ahí vino lo que ellos llamaron la japonización. Había que aprender a hablar japonés porque los okinawenses no hablaban japonés. Había que cortarse el pelo en los chicos cuando los hombres usaban el pelo largo y se hacían un rodete. Los japoneses obligaban a que tengan el pelo corto. Y lógicamente karate estaba mal visto porque ellos querían reformar y pacificar los territorios y se encontraban que karate era un arte que le daba a los individuos cierta fortaleza física y podía enfrentar a la policía o en ese momento a los militares que ellos habían mandado a Okinawa. Y Tosu tuvo esa grandeza de, yo siempre aclaro a veces, rompe la síntesis como buen docente, a pesar de que la síntesis es más de los docentes occidentales que de los orientales. Pero como Itosu había sido instruido en las nuevas formas de la reforma Meiji, que fue que arma el nuevo
orden educativo, y ese orden educativo había mandado 4 misiones a ver qué tipo de educación o qué estructura educativa iban a armar, y mandaron un equipo a Estados Unidos, un equipo a Francia, un equipo a Alemania y uno a Inglaterra. Cuando vuelven estos 4 equipos, lógicamente sacaron la conclusión que, a como ellos querían educar, era más fructífero el sistema alemán. Por eso es muy parecido, el sistema japonés de educación es muy parecido al alemán. Ahí es donde Bersak, Itosu como docente de escuela primaria y secundaria, tiene que ir a Tokio e instruirse en estas nuevas leyes de la educación, en nuestros métodos de la educación. Y ahí es donde es fabuloso esto de en las catas, porque no había un esquema y un programa, se enseñaba de acuerdo, en esas épocas, el sensei miraba la estructura física que tenía el practicante y le enseñaba determinado. Se nos fue el sensei, se cortó la conexión, enseguida lo tendremos seguramente. Sensei, se cortó. Estas formaciones, sí. Se cortó un segundito la charla de cuando el sensei Itosu había ido a Japón y volvió, desde ahí. No, que decía que cuando vuelve, cuando él va a instruirse en los nuevos métodos y en la nueva ley de educación del Japón que utiliza este método, es cuando él vuelve y lógicamente no solamente sale en defensa de karate, que no lo dejaban entrar, él veía que los okinawenses se rechazaban bastante a las ideas japonesas, entonces él propone que karate sea una currícula de educación física de los colegios, o sea, karate ingresarlo a los colegios. Es una idea un poco más a la idea de las escuelas inglesas también, ¿no? A la cual él como docente estaba al tanto de estas cosas. Pero ¿qué pasa? Empieza a ordenar las catas de acuerdo de lo simple a lo complejo, exacto. El famoso concepto de Rose, que sí. Ahora sí, ahí estamos, sí, ahí está, ahí escucho bien. Perfecto, no, decía que el concepto este que había utilizado reordena el Mokuroku no Kata, o sea, el listado de kata lo vuelve a reordenar, entonces ahí es donde empieza a usar de lo simple a lo complejo. Hace primero, le ordena en el caso de los Naihanchi, que son los Teki, los 5 Pinyan, que son los Heian, y después empieza a organizar las otras katas de acuerdo a la dificultad. Por eso, en el programa de los colegios se enseñaba los Heian, los Pinan. Ese era el programa que él imponía. Pero ¿qué hace? Para que los japoneses no le rechacen la idea de integrarlo como programa de educación física, él rompe la síntesis de karate. Continuamos en sí. Bueno, que decía que tiene que romper esa síntesis del programa. En el Kihon Renshu, que el practicante hace todas las prácticas de las técnicas individuales, o sea, los golpes de puño, las patadas, eso es el Kihon Renshu. Después están los Senshi Kotai, que son los desplazamientos. El practicante aprendía primero las técnicas individuales, segmentando el cuerpo, y después aprendía los desplazamientos poniendo las técnicas en los desplazamientos. A eso lo llevaba, lógicamente, al Ippon Kumite, hacer uno frente al otro, al Yakusoku Kumite, que era un combate preestablecido entre dos practicantes, y lógicamente convertía a un practicante en un combatiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mostrarle en el programa educativo solamente el Kihon Renshu, o sea, la práctica básica, y kata, nada más. Lo otro se sacó. Y hubo escuelas, como en el caso, bueno, Funakoshi Sensei, empezó a utilizar el Senshi Kotai, o sea, los desplazamientos y kata, era lo que enseñaba. No se enseñaba el resto de las cosas, se dejaba a libre interpretación del practicante, cosa que el sistema educativo no tuviese desconfianza. Y todo sucede, se muere en 1915, y nadie volvió a retomar, decir, a ver, ¿cómo volvemos para atrás para volver a tener el programa? Bueno, no hubo tiempo, porque después ellos sumergidos también después de la finalización de la Primera Guerra Mundial en 1918,
Okinawa era muy pobre, había muchos problemas, no lograban establecer bien la reforma, o sea que se preocuparon mucho por querer imponer la reforma y los agarró la Segunda Guerra Mundial. Por eso karate también tenía el problema con el nombre. Hasta 1936 no se llamó karate. En esa reunión de 1936 se acuerda llamársele karate. Antes había diferentes nombres. Entonces, estaban permanentemente tratando ellos de estructurar este arte de Okinawa, a la cual el okinawense común le decía ti y nada más, o sea, mano y nada más. Era como un sistema de boxeo y punto, no tenía otra cosa. Pero después se fueron adosando cosas, se le aplicó el término do, y eso fue lo que fue cambiando. Ya Itosu Sensei no estaba. Entonces, ¿qué pasó? Lo que no varió, desde esas épocas hasta ahora, variaron los programas. Lo que no varió fueron las estructuras de las katas, en el embusen, en los desplazamientos. Lo que sí pueden haber variado y que hay diferencias, si uno mira entre una escuela y hay otra, es cómo ubica las manos, determinados golpes, en algunos hay tsuki rectos, en los otros hay tatetsuki, o sea, el tsuki de costado, ¿no? En lugar de tener el tsuki derecho, está inclinado, eso va a depender de la escuela. Pero más o menos se están manteniendo hasta en la actualidad. Uno puede ver tanto en el Shorin-ryu, en el Shotokan o en el Shito-ryu mismo, que siguen siendo las mismas katas que la de Okinawa. Que tengan otras estructuras en las formas deportivas, pero en las prácticas son iguales, son comparables, se pueden ver que son casi iguales. Sensei, ¿y qué opinión le refiere a esto del olimpismo? ¿Cómo afectaría positivamente o negativamente? Yo no considero que haya mal o bien, creo que sería una forma de reconocer porque practicantes de artes marciales, todo el mundo practicó arte marcial, todo el mundo, algún arte marcial practicó. Y como el karate comenzó con la difusión, creo que es una de las actividades que más se practicó en el mundo, hasta la actualidad me parece, no tengo ese registro, pero me parece que es así. Entonces, negarle el acceso al olimpismo es muy difícil para el Comité Olímpico porque todo el mundo hizo arte marcial. Es algo que todo el mundo sabe, que conoce. ¿Sí? Entonces, creo que beneficiaría en algún aspecto, en otro aspecto quizás se tergiverse, la parte del reglamento sea más llevado hacia el deporte, lo cual no sé en su aspecto, pero en su persona, pero yo lo veo como una disciplina de educación al karate. ¿Cómo lo ve usted a esto, Sensei? Porque es una cosa que suena mucho, el olimpismo deportivo y el karate tradicional. Sí, lo que tenemos nosotros como característica principal, hay algunos números dando vuelta, supuestamente dicen que hay 142 millones de personas en el mundo que hacen karate, pero nadie demuestra si realmente es así o cómo se hizo para llegar a ese número. Ajá. Pero bueno, lo que sí nosotros tenemos, o sea, hay dos cosas que tenemos que tener claro. La pretensión de que karate sea deportivo va a ser una rama dentro del karate en la cual no todos van a elegir ese camino deportivo. Karate como formación, nosotros tenemos esta característica, tenemos una escuela formativa y una escuela deportiva, hoy es una realidad. Quizás en la década del 70, del 80, la escuela formativa hacía mucho hincapié en la formación del individuo y lo deportivo lo miraba muy de costado y quizás hasta no lo aceptaba, muchos maestros no lo han aceptado. Pero esto ya lo hemos pasado, entonces hoy tenemos esta posibilidad de decir, dentro de una misma escuela, hay escuelas formativas, sí, es permanente. El practicante, si no pasa por la escuela formativa, no va a ir nunca a la deportiva. Eso cae maduro. Nosotros, al tener esta posibilidad, hace de que tengamos un gran caudal de gente y podamos detectar talento, cosa que en otros deportes a veces detectar talento se tienen que hacer eventos, se tienen que hacer determinados torneos especiales para detectar talento, cuando nosotros lo tenemos permanentemente en los dojos. Aquel que crea que tiene un alumno con un talento no tiene por qué cercenarle esto de querer participar. A nosotros nos pasó como generación, nuestro sensei a nosotros
En el caso de los okinawenses no querían saber nada con competir y nosotros íbamos a estos torneos abiertos que encontrábamos por ahí, y total nadie nos pedía los documentos, hasta teníamos otros nombres y otros apellidos y ni siquiera teníamos escudo en el karate y todo porque queríamos probar realmente qué era esto que se estaba gestando, ¿no es cierto? Hoy nosotros no le hacemos esto a nuestros alumnos, les damos la posibilidad, no los obligamos tampoco. Compite el que quiere, compite el que se siente en condiciones de hacerlo, aquel que tiene una necesidad de probarse a sí mismo, hay un montón de factores. Y después está el otro que va a ir siempre al dojo, va a entrenar, se va a sentir bien con la escuela formativa, y quizás como pasa en algunas escuelas, como pasa dentro de la federación nuestra, dentro de FACO, hay gente que no participa como deportista, pero sí como árbitro. O sea, se capacitó, se hizo árbitro, es un cinturón negro, practica de un montón de años, y prefirió acoplarse, eso también es deportivismo, entender a karate desde ser un árbitro, para ayudar a los que quieren competir. A mí me parece que karate, si logra algo dentro del olimpismo, que se le está haciendo muy difícil, porque va a estar ahora en Tokio el año que viene, 2021, porque se postergaron los Juegos, pero ya después no va a estar en los Juegos de París, no va a estar. O sea que no sabemos cuál va a ser la historia. Lo que sí me parece que karate tiene que estar organizado. No podemos seguir teniendo escuelas dispersas, manejándose a criterio de porque yo tengo un maestro en tal lugar o porque yo tengo un maestro en tal otro, o mi maestro está en Tokio, en Osaka o en Okinawa, y yo dependo de lo que él me diga, cuando nosotros sabemos que ellos no dicen nada. Entonces es una barrera no dejar que quizás los alumnos de esas escuelas participen en organizaciones. Me parece que todavía el mundo por lo menos en el karate okinawense en la Argentina, tiene esa característica, es muy divisorio, muy personalista, pero bueno, nosotros tenemos una organización que este año cumple 26 años, de estar viva, de mantenerse permanentemente. Llevamos el campeonato este año, no lo pudimos hacer, que es el número 25, lo vamos a ejecutarse el año que viene, 25 años consecutivos de ejecutar este campeonato, con toda una cantidad de campeones. Hoy uno de los grandes campeones que tuvo esta federación, que es el sensei Fabio Cristiani, hoy es miembro del Consejo de Maestros, un excelente karateca, excelente competidor, una persona con un nivel humano excelente, y salió dentro de las filas de esto que nosotros pensamos allá por la década del 90. Eso también es formar. O sea que si un individuo transitó el karate tradicional, el karate deportivo, y hoy es el líder de una escuela y es miembro de un consejo de maestros, me parece que tiene mucho valor. Habla por sí mismo, sí. Por supuesto, por supuesto. Sensei, yo creo que encontré en la FACO un grupo de personas excelente, con un nivel humano muy bueno, lo cual es lo que valoro, pero también un nivel de capacitación pedagógica como docente. Eso me llama mucho la atención porque generalmente las organizaciones no es un rol que toman la preparación de su docente. Hacen actividades y buscan la parte competitiva, la parte, que está bien, ¿no? Política, comercial. Yo creo que es muy importante la capacitación de docente. Yo en mi escuela, y veo que en la FACO también, eso es primordial y muy serio, se lo toman a ese tema de la capacitación del docente. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, nosotros siempre hemos tenido esa característica de darle o de transmitir a la otra generación los conocimientos, no guardárselo. Nosotros ese es el verdadero objetivo que tiene el Consejo de Maestros, o sea, generar seminarios, transmitir conocimientos dentro de eso. Nosotros tenemos 4 fechas de torneos competitivos, y hay 3 fechas de capacitación. En el Consejo de Maestros maneja 3 seminarios y se distribuyen los temas, y que por cada uno de esos seminarios, que se hacen en diferentes
ahora lo estamos ejecutando hace unos cuantos años en el invierno, porque las competencias se hacen durante la primavera y parte del fin iniciamos casi al final del verano y en los inicios del otoño, y en el invierno hacemos los seminarios para que no estén los chiquitos sufriendo frío en las competencias, pero bueno, ahí es donde aprovechamos en capacitar. Nosotros tenemos un grupo de docentes que siempre creyó en la formación. La federación tiene esa característica, el que se acerca verá qué es lo que le sirve y qué es lo que puede obtener. Y después ya tenemos planteado esto de que el conocimiento que nosotros reconocemos que es un conocimiento vertical, que es el que hemos recibido quizás de nuestros maestros, ¿no? Aquellos que tuvimos, yo tuve un primer sensei argentino y el segundo sensei con el que estuve 18 años, japonés en Okinawa, he estado viajando y viviendo en Okinawa, y uno ve que hay un conocimiento que se emite de forma vertical. ¿Cuál es el que hacemos nosotros? El transversal, el que nos compartimos con el de al lado, con la escuela vecina, con la escuela parecida o con no la parecida. Yo soy de Shorin y cuando hacemos los seminarios en la federación están los sensei de Uechi y a veces invita a alguien de Goju y se comparte y se trata de ver qué es lo que se puede aprender también del otro estilo. La federación siempre estuvo preocupado por eso. Hemos sido la primera federación que firmó la Tecnicatura Universitaria en Deporte de Combate con la Universidad de Lomas. Nosotros han egresado bastantes personas de la FACO, han salido con títulos universitarios de esa tecnicatura. Seguimos en ese camino. Hoy estamos cerrando un programa que se va a lanzar en agosto, ya después le vamos a avisar a la gente. Hicimos una diplomatura con IUINCA, que es el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y vamos a seguir en esto de capacitar, buscar de todas maneras que el que esté al frente de una clase medianamente tenga conocimientos, sea un profesional, que pueda vivir como un profesional, porque esa la verdad es para aplaudirlo, aquel que puede vivir como un profesional, que pueda vivir de eso, está muy bueno y eso también hace a mejorar y a evolucionar el karate. Para nosotros, en la federación, la capacitación es el eje fundamental de la federación, es el eje fundamental. La competición la vemos como una herramienta, como una fiesta para compartir todos, competidores, árbitros, dirigentes de la federación, inclusive vemos que nosotros hemos generado en la tribuna, ¿no? Familias que se han hecho amigas de compartir que sus hijos han venido a competir, antes eran chiquitos que venían a competir, y hoy son chicos de 20 y pico, 30 años, y su familia siguen vinculados y son de diferentes escuelas o asociaciones. Eso también es un trabajo social. Sí. Quería preguntarle algo que se me fue, porque estuve escribiendo al mismo tiempo que lo escuchaba. Vemos las preguntas, Sensei, y bueno, vamos cerrando. ¿Quiere comentarnos algo más, Sensei, sobre las virtudes? Porque yo le decía, cuando fui a la FACO, solicité la afiliación a FACO, fui muy bien recibido y la verdad me siento muy bien con el grupo de personas que es, ¿no? Con los objetivos que tiene, con las cosas que me ofrecen para yo perfeccionar mi karate. La estructura de la FACO me permite desarrollarme yo, desarrollar mi escuela, no me está poniendo palos en la rueda, decir esto no se puede, esto no se... Me cuida cuando hay un torneo, cuando yo organizo un torneo, me cuida, me da respaldo, me cuida si hay alguna cuestión legal o institucional, porque cuida de todo lo que pasa en el torneo, es la responsable, mira todo, ve que todo esté bien. O sea, las cosas que recibí en la FACO son muy buenas, que a cualquier escuela le ayudaría a crecer. ¿Sí? Eso me gustaría recalcar. Es el objetivo. Claro, Es el objetivo, ayudar a crecer las escuelas. yo vi en otros profesores, otros maestros que están en FACO, y vi que les pasó eso. Ellos crecieron en FACO, crecieron en cantidad de dojos, crecieron en cantidad de alumnos, tienen mayor capacitación pedagógica, profesional,
tienen torneos donde pueden, bueno, llevar sus alumnos a que se motiven y sigan creciendo en esa área que a ellos les gusta, les interesa. No, es una entidad que realmente agradezco que me hayan aceptado y poder trabajar ahí para ayudar a crecer a esta entidad que me dio claro. esta posibilidad. Sí, nosotros, a pesar de esto que hoy estamos viviendo, que es algo creo que nunca visto, esta pandemia en la que tenemos que estar, pero nosotros este año se ha trabajado igual, hemos tenido este logro fabuloso de terminar afiliado a la ITKF Global, que es espectacular para nosotros porque FACO tiene absolutamente todo y solamente faltaba una organización internacional debido a que no logramos una organización entre los estilos okinawenses del mundo. Pero bueno, ahora nosotros teniendo esta posibilidad de estar dentro de ITKF, es muy buena tanto para nosotros, para poder proyectar a nuestros competidores a nivel internacional, pero también en lo cultural, o sea, llevar el proyecto del karate okinawense dentro de ITKF, ver de qué manera podemos desarrollar un poco las ideas del karate okinawense y compartir con todas las escuelas de la ITKF a nivel mundial. En lo interno hemos logrado, el mes pasado hemos terminado de constituir la comisión de mujeres, que la preside la sensei Cecilia Salvucci, que ya hizo su primera reunión. Ellas tratan el tema de la mujer, de género, cómo ven a karate, qué pretenden, qué buscan, y bueno, una serie de cosas que nos van a traer inquietudes y bueno, y se va a ir a aprender. Y la otra comisión que se concretó fue la Comisión de Investigación y Desarrollo e Innovación de la Federación. O sea, ahí va a haber lugar para todos los profesionales de todas las ramas científicas o sociales. Un abogado, un ingeniero que quiera aportar desde su conocimiento algo desde el mundo de karate, lógicamente federado, ¿no? Que está dentro de la federación, profesor de educación física, médicos, proponer trabajos, hacer escritos, hacerlos circular, esa es la idea, y desde esa comisión es el vínculo con las universidades, que nosotros desde ahí vamos a generar los cursos, vamos a generar las capacitaciones, eso me parece que es importante. Y en lo deportivo, que quedó esto, que vos sabés cómo está integrado, nosotros tenemos un torneo que es de karate Kobudo okinawense, y está reconocida la rama ITKF para que desarrolle su propia, la división ITKF para que desarrolle su propio torneo, que eso va a significar de que va a haber un flujo de un lado al otro de los competidores libremente, la federación no va a coartar a nadie que quiera participar, que pertenezca a un estilo okinawense, participar en los eventos de ITKF Argentina, obviamente que lo va a hacer, y se le va a permitir que lo haga. Sí. Para eso se hicieron las comisiones. Sí, sí, y la ITKF creo que es una salida internacional en la línea de karate tradicional para todos los que tengan inquietud en esta línea, es una gran oportunidad, porque, bueno, es conocida ITKF en el mundo y tener la opción de poder participar a través de FACO es como una muy buena opción. Sí, por supuesto. Por supuesto. A nosotros ITKF con la trayectoria que tiene, en lo personal, vos sabés que yo participé, estando CAC dentro de la confederación que tiene karate, que fue miembro de la ITKF, yo estaba en los equipos de kata de ese momento, participado de los torneos que hacía la confederación en la Argentina. Una entidad que ha sido muy importante en el desarrollo del karate en el mundo y bueno, la verdad que es una alegría que se haya reestructurado y para nosotros, te imaginás, un orgullo total ser nosotros afiliados hoy y tener esta posibilidad de ver cómo hay un gran interés, hablando con el secretario general, con Cluster, que mucho interés en el karate okinawense y bueno, si tenemos posibilidades haremos nuestras propuestas, generaremos nuestros lugares dentro de la ITKF a nivel internacional también. Sí, yo estoy haciendo todo lo posible para impulsar eso desde la ITKF. Como soy embajador de ITKF,
tengo como una tarea respecto de eso, de impulsar el acercamiento de todos los estilos okinawense, y usted es uno de los máximos referentes del karate okinawense, y creo que tenemos todo como para poder hacer eso posible, ¿no? Y ojalá podamos desde acá de Argentina hacer una demostración para el Panamericano que haya, queremos hacer un Panamericano acá, y hacer una demostración, como lo hace, en ese momento sobre las diferentes escuelas y Kobudo, ¿no? Porque eso sería darle un Por supuesto. espacio al karate okinawense, al karate de donde nació todo, para para volver a las raíces y realmente hacer karate tradicional, ¿no? Así que, Sí, seguro. Cuando el otro día que salió el segundo newsletter de ITKF, la nota principal, la primera nota fue el saludo del presidente de ITKF, era una nota que está reconociendo el origen okinawense del karate. Eso está bueno, pues es una gran apertura. Esto no ha sucedido en ninguna organización, debido a que los okinawenses nunca quisieron participar de estas cosas, pero bueno, del otro lado, las organizaciones que lograron establecerse en el mundo, en este caso la WKF, que le dio lugar también a mucho del karate okinawense, y ahora la ITKF, que también le da lugar, me parece que es una manera de que el karate okinawense no puede desperdiciar esto. Nosotros lo tenemos que ver como un ente individual, soberano, independiente. Nosotros, que cada uno le responde a un sensei si quiere en Okinawa, no es obligatorio. Tiene una formación en la Argentina, la federación sí le responde a ITKF, y bueno, trabajaremos juntos y llevar adelante. Hay muchos referentes en la Argentina. Me gustaría mucho mencionar a dos personas a las cuales le tengo muchísimo respeto, y para mí han sido excelentes karatecas, y hoy por ahí algunos los olvidan porque parece que esta vorágine de las nuevas generaciones de encolumnarse o publicitarse, y se olvidan de quiénes fueron sus mentores. A mí me gustaría mencionar mucho a Kaoru Miyagi Sensei, al que le tengo mm, eh, especial aprecio, y a Kamine Sensei de Matsubaya. mm. Se, Son dos personas se nos, espectaculares. se nos corta en 1 minuto y 10. Sí, Bueno, yo conocí a los 2 minutos, a los dos maestros los conocí. Excelentes personas, ¿eh? Excelentes, sí, sí, excelente, excelentes por personas. supuesto, y son pioneros. Habría que hacerles un reconocimiento en algún momento. Qué bueno sería, ¿no? Sí, Vale, Faco está tratando de hacerle un reconocimiento como le corresponde a ellos. qué bueno. Sensei, le quiero agradecer mucho Sí, esta posibilidad de entrevistarlo aquí a través